Durante mucho tiempo, la historia de la humanidad se escribió con una sola voz, la nuestra. Nos enseñaron que el Homo sapiens fue el gran triunfador de la evolución, el único que dominó el fuego, la palabra, el arte, el único que sobrevivió. Pero ¿y si te dijera que no estamos tan solos en ese relato como creímos? ¿Sabías que el 2% de tu ADN, sí, el tuyo, no es humano moderno, sino neandertal? Y no eres una excepción. Casi todos los habitantes del mundo fuera de África llevan dentro de sí un rastro silencioso de una especie que desapareció hace más de 30.000 años. Se trata de los neandertales, nuestros parientes más cercanos, una humanidad paralela que habitó Europa y Asia durante más de 300.000 años, mucho antes de que nuestros antepasados siquiera soñaran con cruzar el Mediterráneo. ¿Quiénes eran realmente los neandertales? Durante décadas los imaginamos como seres brutos y torpes, atrapados en la prehistoria, incapaces de evolucionar, destinados a desaparecer. Pero esa imagen ya no se sostiene. Gracias a descubrimientos científicos recientes, desde el ADN hasta la arqueología digital, estamos reconstruyendo un retrato muy diferente. Eran creativos, eran organizados, tenían cultura, lenguaje y, posiblemente, alma, una mente asombrosamente humana. En 1856, unos trabajadores encontraron restos óseos en el valle de Neander, Alemania. Creyeron que eran los de un oso o de algún hombre enfermo. No podían imaginar que acababan de descubrir una nueva especie humana. La genética nos dice que, lejos de ser enemigos eternos, hubo un tiempo en que neandertales y humanos modernos convivieron, compartieron saberes e incluso compartieron cama. Y de esa unión quedaron herencias escondidas, nuestra respuesta inmune a ciertos virus, nuestra tolerancia al frío y, según algunos estudios, hasta nuestra tendencia a soñar o a sufrir insomnio. Un mundo salvaje y hermoso. Los neandertales surgieron en un mundo brutal. Europa estaba cubierta por glaciares y los inviernos duraban años. Pero eso no los detuvo. Desarrollaron técnicas de caza grupal para abatir mamuts. Construyeron herramientas de piedra con precisión milimétrica. Encendieron fuegos en cuevas y compartieron historias bajo las estrellas. Algunos incluso tallaron figuras simbólicas, dejaron huellas pintadas en las paredes, enterraron a sus muertos con flores. Parece humano, ¿verdad? Así de profundo fue el legado neandertal. Así de dentro están de nosotros. Desde entonces, cada fragmento de hueso, cada raspador de sílex, cada huella fósil nos acerca más a una verdad insospechada. Los neandertales no eran nuestros primos torpes, sino nuestros hermanos perdidos. La genética nos dice que, lejos de ser enemigos eternos, hubo un tiempo en que neandertales y humanos modernos convivieron, compartieron saberes e incluso compartieron cama. Y de esa unión quedaron herencias escondidas, nuestra respuesta inmune a ciertos virus, nuestra tolerancia al frío, y, según algunos estudios, hasta nuestra tendencia a soñar o a sufrir insomnio. Un mundo salvaje y hermoso. Los neandertales surgieron en un mundo brutal. Europa estaba cubierta por glaciares y los inviernos duraban años. Pero eso no los detuvo. Desarrollaron técnicas de caza grupal para abatir mamuts. Construyeron herramientas de piedra con precisión milimétrica. Encendieron fuegos en cuevas y compartieron historias bajo las estrellas. Algunos incluso tallaron figuras simbólicas, dejaron huellas pintadas en las paredes, enterraron a sus muertos con flores. Parece humano, ¿verdad? La vida cotidiana en la prehistoria. Imagina esto: una noche helada. Un pequeño grupo se reúne alrededor de la hoguera.
Una mujer amamanta a su hijo. Un anciano afila una lanza. Un niño observa las chispas subir al cielo mientras escucha una historia contada con gestos y palabras susurradas. Ese momento pudo haber sido protagonizado por neandertales. ¿Por qué desaparecieron entonces? Si eran tan humanos, tan adaptados, tan ingeniosos, ¿por qué no están aquí hoy, caminando con nosotros? Esa es la gran pregunta. Y las respuestas son tan fascinantes como misteriosas. Cambios climáticos extremos, competencia con los sapiens, baja diversidad genética, enfermedades desconocidas. Tal vez fue una mezcla de todo. Tal vez su final no fue una derrota, sino una fusión silenciosa. Así de profundo fue el legado neandertal. Así de dentro están de nosotros. ¿Qué aprenderemos en este documental? A lo largo de este viaje exploraremos cómo surgieron los neandertales y qué los hacía únicos, cómo vivían, cazaban, amaban y cuidaban a sus comunidades, qué nos revelan sus huesos, sus herramientas y su ADN, por qué desaparecieron y por qué nunca se fueron del todo. Suscríbete y acompáñanos en esta expedición hacia las raíces más profundas de lo que significa ser humano. Porque la historia de los neandertales también es tu historia. Para entender de dónde vienen los neandertales, no basta con buscarlos en Europa. Debemos mirar mucho más atrás y mucho más lejos. La historia comienza en África, hace aproximadamente 3 millones de años, cuando los primeros homínidos del género Homo comenzaron a caminar erguidos, observar el entorno con nuevos ojos y, lo más importante, transformar lo que los rodeaba. Entre las ramas del árbol genealógico humano, una figura clave aparece hace 2,5 millones de años, el Homo habilis, también llamado el hombre hábil. Fue esta especie quien empezó a fabricar herramientas simples de piedra, afiladas como cuchillas, para cortar carne y defenderse de los depredadores. Fue una revolución silenciosa. A partir de ahí, la evolución se aceleró. Hace 1,9 millones de años surge una especie aún más sorprendente, el Homo erectus. Este homínido fue el primero en salir de África. Viajó a pie durante siglos por rutas que hoy serían consideradas imposibles, cruzando desiertos, montañas y glaciares. Poco a poco, su descendencia se expandió por el sur de Europa, el este de Asia y el actual Medio Oriente. Estas migraciones no fueron solo un movimiento geográfico, fueron una prueba de supervivencia. Las condiciones eran duras y cada nuevo clima exigía nuevas adaptaciones físicas y mentales. Ya en Europa, el tiempo y el aislamiento forjaron algo nuevo. Entre 700.000 y 200.000 años atrás, una especie intermedia emergió, el Homo heidelbergensis. Este ancestro compartido de los humanos modernos y los neandertales fue el punto de inflexión. Más alto, más fuerte y con un cerebro más grande que sus predecesores, el heidelbergensis fue el primer gran cazador organizado de la prehistoria. Desde él, 2 caminos evolucionaron por separado. En África surgió lentamente el Homo sapiens. En Europa, una rama diferente se adaptaba a un continente dominado por el frío, los neandertales. Los neandertales, o Homo neanderthalensis, comenzaron a poblar Europa hace al menos 400.000 años. No eran visitantes, eran nativos. Su cuerpo, su forma de vida y su cultura estaban profundamente moldeados por un entorno extremo. Las glaciaciones venían y se iban como estaciones gigantes. Cada nuevo período de hielo barría bosques, modificaba ríos, extinguía especies. Pero los neandertales resistían. ¿Cómo lo lograron? Adaptándose con una eficacia que, incluso hoy, nos asombra. El cuerpo neandertal era compacto, musculoso y denso. Tenían
Pecho amplio y profundo, ideal para pulmones potentes. Brazos y piernas cortas que conservaban el calor. Narices grandes que permitían calentar el aire antes de respirar. Una cabeza alargada, con frente baja y cejas prominentes. Pero lo más impresionante estaba dentro del cráneo, un cerebro que superaba en volumen al del Homo sapiens moderno. Sí, aunque nos sorprenda, el promedio craneal neandertal era más grande que el nuestro. Esto no significa que fueran más inteligentes en términos absolutos, pero sí que estaban capacitados para procesar información, memorizar rutas, colaborar en grupo y tomar decisiones complejas. A veces los describimos como primitivos, pero esa palabra no les hace justicia. En realidad eran el producto de 300.000 años de adaptación específica a uno de los climas más duros que ha conocido la Tierra. Aunque solemos pensar en los neandertales como habitantes de cuevas heladas, su realidad era mucho más diversa. Habitaron las llanuras frías del norte de Europa, donde cazaban mamuts, las regiones boscosas de Francia y Alemania, donde vivían entre ciervos y bisontes, las costas del Mediterráneo, como en Gibraltar, donde recolectaban mariscos y se refugiaban del calor. Incluso llegaron hasta el actual Oriente Medio, conviviendo con climas más secos y cálidos. Esa variedad de entornos los obligó a desarrollar herramientas, costumbres y dietas diferentes en cada región. No eran un grupo uniforme, eran una especie culturalmente diversa, con adaptaciones locales que desafiaban la idea de una prehistoria estática. Gracias a hallazgos en lugares como La Chapelle-aux-Saints, Francia, Shanidar, Irak, El Cidrón, España, sabemos que los neandertales cuidaban a sus heridos, enterraban a sus muertos y probablemente tenían formas de lenguaje. Sus huesos muestran señales de fracturas sanadas, lo que sugiere que los individuos con discapacidades no eran abandonados, eran protegidos. Esto es más que biología, es humanidad. En 2010, un equipo internacional de científicos logró un hito histórico: el primer secuenciamiento completo del genoma neandertal. ¿El resultado? Los humanos modernos no solo compartimos un ancestro común con ellos, también nos cruzamos. Entre el 1% y el 4% del ADN de los europeos y asiáticos actuales proviene de neandertales. Eso significa que millones de personas hoy en día llevan dentro de sí una parte de esa especie. No son solo fósiles, son parte de nosotros. La historia de los neandertales no es una nota al pie en nuestra evolución. Es una epopeya propia, con raíces profundas, desafíos titánicos y una identidad digna de ser recordada. Desde sus orígenes en la Europa glacial hasta las células que aún habitan en nuestro cuerpo, los neandertales siguen aquí, susurrándonos que la historia de la humanidad nunca fue de una sola especie. Hemos hablado de su cuerpo, hemos explorado sus orígenes. Pero, ¿cómo era la vida de un neandertal cuando no estaba cazando o sobreviviendo al hielo? ¿Qué hacían en sus días normales? ¿Cómo se relacionaban, dormían, criaban a sus hijos o lloraban a sus muertos? La arqueología no solo encuentra huesos, también encuentra rastros de humanidad. Los neandertales no vivían en grandes comunidades. A diferencia de las civilizaciones modernas, ellos se organizaban en grupos pequeños, llamados clanes o bandas. Cada uno de estos grupos estaba formado generalmente por 15 a 30 personas, incluyendo adultos, niños y ancianos. Esta estructura reducida tenía una razón práctica. En un ambiente tan hostil y cambiante, era más fácil moverse, encontrar alimentos y protegerse en pequeñas unidades.
Pero esa simplicidad no significa que no fueran organizados. Los análisis de sitios arqueológicos muestran que sus campamentos tenían una disposición planeada. El fuego, siempre en el centro. Las zonas de descanso, en áreas protegidas del viento. Los lugares para tallar herramientas, más alejados. Zonas de eliminación de desechos, en los bordes del asentamiento. Esa organización habla de planificación, de conocimiento y de roles sociales definidos. El dominio del fuego fue uno de los mayores logros de la humanidad primitiva, y para los neandertales fue esencial. No solo lo usaban para cocinar carne y ablandar raíces. El fuego era una barrera contra depredadores nocturnos, una fuente de luz en las largas noches invernales. Un lugar de encuentro donde se compartía alimento, historia y afecto. No hay registro escrito, pero todo indica que muchas de las primeras formas de comunicación humana ocurrieron bajo la luz temblorosa de las llamas. Aunque se establecían temporalmente en ciertas zonas, los neandertales eran nómadas estacionales. Esto significa que se desplazaban varias veces al año, siguiendo la migración de animales, los ciclos de crecimiento de plantas y los cambios climáticos. Este patrón de movilidad exigía conocimiento del territorio, rutas seguras, zonas de agua, refugios naturales, comunicación entre grupos, compartir información, advertencias y técnicas. Adaptabilidad constante, diferentes herramientas para diferentes ambientes. A diferencia de lo que se pensaba hace décadas, ellos no vivían únicamente en cuevas. También habitaban refugios al aire libre, construcciones simples con ramas, pieles y huesos, como los hallados en sitios como Molodova, en Ucrania. El instrumental neandertal pertenecía a una tradición conocida como tecnología musteriense, derivada de una técnica más antigua llamada la lua levallois. ¿Qué las hacía especiales? A diferencia de simplemente golpear piedras al azar, los neandertales preparaban un núcleo de piedra con precisión, de modo que un solo golpe desprendiera una lasca larga, afilada y funcional. Con estas piezas creaban raspadores para tratar pieles, cuchillos de piedra para cortar carne, puntas de lanza insertadas en madera endurecida, incluso herramientas para trabajar madera. Con otras herramientas, este nivel de anticipación requiere planificación cognitiva, algo que implica memoria, visión espacial y aprendizaje acumulado. La caza de grandes animales, como bisontes, renos o incluso mamuts, no era un acto individual. Los neandertales coordinaban emboscadas colectivas utilizando formaciones estratégicas para rodear a las presas, trampas naturales como acantilados o zonas pantanosas, señales no verbales para sincronizar movimientos. Esta cooperación, además de requerir lenguaje primitivo, indica una estructura social basada en la confianza, el cuidado mutuo y la memoria compartida. Un error en la caza podía significar la muerte de todo el grupo. La imagen tradicional de una prehistoria brutal, donde los débiles eran abandonados, ha sido desmentida por la evidencia. Se han encontrado esqueletos de niños con malformaciones y adultos mayores sin dientes que sobrevivieron durante años. Eso solo es posible si otros los cuidaban activamente, alimentándolos, protegiéndolos, esperando que se recuperaran. Esto revela empatía, afecto y tal vez amor. Uno de los mayores misterios es cómo veían los neandertales la muerte. En cuevas como Shanidar, Irak, se hallaron cuerpos colocados con cuidado, rodeados de polen fosilizado. Esto sugiere que colocaban flores sobre sus muertos. ¿Era un gesto simbólico? ¿Un ritual de despedida? ¿Una forma primitiva de duelo? Nadie lo sabe con certeza, pero sin duda era más que un simple descarte.
y también fueron artistas. En algunas cuevas del sur de Europa, como La Pasiega, España, se encontraron pinturas rupestres anteriores a la llegada del Homo sapiens. Figuras abstractas, manos pintadas, símbolos geométricos. Los pigmentos utilizados fueron analizados y la datación indicó que podrían haber sido creados por neandertales. Esto abre la puerta a una posibilidad extraordinaria: que la capacidad de crear símbolos y expresarse artísticamente no sea exclusiva de nuestra especie. La vida cotidiana de los neandertales no era simple ni salvaje, era rica en relaciones, en técnicas, en vínculos humanos que podemos reconocer fácilmente hoy. Se organizaban, compartían, protegían, cazaban juntos, se cuidaban, tal vez cantaban, tal vez rezaban. Y todo eso lo hicieron sin escritura, sin ciudades, sin dioses tallados en piedra, solo con su humanidad pura. Una humanidad que no desapareció, porque la llevamos dentro. Durante más de 300.000 años, los neandertales fueron los únicos humanos que caminaron por Europa. Conocían cada bosque, cada cueva, cada rastro en la nieve. Pero un día ya no estuvieron solos. Desde África, una nueva especie comenzaba a cruzar desiertos, montañas y ríos. Una especie inquieta, hábil, con una capacidad simbólica sin precedentes: el Homo sapiens. Hace aproximadamente 70.000 años, los primeros sapiens modernos comenzaron a abandonar el continente africano en oleadas migratorias. Uno de esos flujos, dirigido hacia el norte, los llevó al crepúsculo del Paleolítico en Europa, donde los neandertales ya se habían adaptado al frío, a los depredadores y a los ciclos glaciales. Durante milenios, esas dos especies coexistieron. Pero coexistir no siempre es convivir. Primeros contactos, curiosidad, conflicto o cooperación. Lo que sucedió en los primeros encuentros entre ambas especies es un misterio, pero los indicios arqueológicos ofrecen pistas reveladoras. En algunos yacimientos, como en el Valle del Danubio o el Levante mediterráneo, se hallaron herramientas y restos que combinan características de ambas culturas. Eso podría indicar intercambio de técnicas de caza, imitación mutua de herramientas, incluso transmisión de hábitos rituales. Pero también es posible que hubiera competencia, por los mismos recursos, por el territorio, por el control de refugios estratégicos. Dos especies humanas, con capacidades similares, enfrentadas por un mundo que solo podía ofrecer lo suficiente para una de ellas. El ADN no miente, hubo mezcla y legado. En 2010, un equipo internacional de genetistas logró una hazaña extraordinaria: reconstruir el genoma completo del neandertal. Lo que descubrieron cambió para siempre nuestra visión del pasado. Casi todos los humanos modernos fuera de África, europeos, asiáticos, nativos americanos, llevan en su ADN entre un 1 y un 4% de genes neandertales. Eso no ocurre por casualidad. Significa que hubo relaciones sexuales entre ambas especies. No fueron eventos aislados. Fueron lo suficientemente frecuentes como para dejar una huella duradera en millones de personas vivas hoy. Pero ese mestizaje no fue solo biológico. También fue cultural y conductual. ¿Qué nos dejaron los neandertales en herencia? Los genes que heredamos de ellos no son solo marcas invisibles. Hoy sabemos que influyen en aspectos tan concretos como la respuesta inmunológica frente a ciertos virus, la sensibilidad al dolor, la adaptación al frío extremo, la predisposición a trastornos como la depresión o el insomnio. Es decir, partes de nuestra salud, comportamiento y fisiología actual fueron modeladas por ese antiguo encuentro. Incluso algunos rasgos físicos, como el volumen nasal, la densidad ósea o la forma del cráneo, aún conservan huellas de esa mezcla evolutiva. Transferencia de conocimientos. ¿Quién aprendió de quién?
Durante mucho tiempo se pensó que los sapiens eran superiores y que enseñaron a los neandertales, pero los hallazgos más recientes contradicen esa narrativa. En algunas regiones se encontraron evidencias de que los sapiens adoptaron técnicas de los neandertales: el tallado levallois, la preparación del cuero, el uso eficiente del fuego en ambientes fríos. Además, se encontraron adornos y pigmentos asociados a neandertales anteriores al contacto con sapiens, lo que sugiere que la creatividad simbólica no fue exclusiva de los africanos migrantes. En realidad, ambas especies tenían capacidades cognitivas complejas, y durante ese cruce cultural probablemente se enriquecieron mutuamente. Hubo guerra, dominio, exterminio. Una de las grandes incógnitas de este capítulo evolutivo es: ¿cómo terminó la historia de los neandertales? Sabemos que hace unos 40.000 años sus poblaciones comenzaron a desaparecer. Y hace unos 30.000 años, el último grupo conocido de neandertales dejó de existir, probablemente en la región de Gibraltar. ¿Fueron aniquilados por los sapiens? No hay pruebas de una guerra sistemática. Pero sí existen señales de presión indirecta. Los sapiens se reproducían más rápido, organizaban grupos más grandes y diversos, tenían una red social más amplia para compartir recursos. Su tecnología simbólica les permitía transmitir conocimiento entre generaciones con más eficiencia. Frente a eso, los neandertales no pudieron competir en el largo plazo. No fueron exterminados, fueron absorbidos. Conclusión de sección. El encuentro entre sapiens y neandertales no fue una guerra, ni una historia de dominación unilateral. Fue un capítulo complejo, lleno de cooperación, conflicto, mestizaje y aprendizaje. De esa fusión emergió algo nuevo. Una humanidad enriquecida con la experiencia de dos linajes distintos. Hoy, cuando miramos en el espejo, no vemos solo a Homo sapiens. Vemos también a aquellos caminantes antiguos, de mirada profunda y espíritu resiliente, cuyos genes aún hablan dentro de nosotros. Durante más de 300.000 años resistieron glaciaciones, erupciones volcánicas, sequías y bestias que hoy solo existen en museos. Los neandertales enfrentaron un mundo que cambiaba sin pedir permiso, y sobrevivieron hasta que dejaron de hacerlo. La pregunta no ha dejado de resonar entre científicos, arqueólogos y genetistas. ¿Por qué desaparecieron? Un planeta que mutaba sin descanso. El mundo que los neandertales conocieron era un lugar inestable. El clima cambiaba en ciclos extremos, con periodos de frío glacial seguidos por etapas de descongelamiento abrupto. Hace unos 45.000 años, uno de esos eventos climáticos se intensificó. La temperatura global descendió rápidamente, alterando patrones de lluvia, vegetación y disponibilidad de animales de caza. En Europa, donde los neandertales estaban más asentados, los ecosistemas se fragmentaron.
Manadas migratorias desaparecieron o cambiaron de ruta. Bosques enteros se convirtieron en tundras áridas. Para grupos humanos pequeños, con movilidad limitada y redes sociales reducidas, esta transformación fue una amenaza directa a la supervivencia. Una genética frágil y aislada. Durante mucho tiempo se creyó que los neandertales estaban mejor adaptados al frío que los sapiens. Y eso era cierto en términos físicos. Pero había un enemigo más sutil: la fragilidad genética. Estudios recientes muestran que los neandertales vivían en grupos muy pequeños. Se relacionaban mayoritariamente entre parientes cercanos, tenían baja diversidad genética. Esto significa que cualquier enfermedad nueva, accidente masivo o catástrofe local podía eliminar linajes enteros sin posibilidad de recuperación. En contraste, los sapiens traían consigo una genética más variada, producto de millares de años de flujo populacional pela África. Ese factor solo no causó la extinción, pero aumentó la vulnerabilidad de una especie ya presionada por el entorno. Escasez de recursos. ¿El comienzo del fin? Con la llegada del Homo sapiens, la presión sobre los recursos naturales se duplicó. Ambas especies necesitaban carne, agua potable, cuevas para refugiarse, materia prima para herramientas. Sin embargo, los sapiens tenían algo más: tecnologías que optimizaban el uso de esos recursos. Ellos elaboraban utensilios más finos, utilizaban materiales diversos, hueso, marfil, madera, y sobre todo compartían conocimiento a través de símbolos y lenguaje abstracto. Eso les dio una ventaja crucial. Mientras tanto, los neandertales tardaban más en adaptarse a entornos nuevos y su movilidad era menor. Poco a poco, sus territorios se volvieron más hostiles, más aislados, más vacíos. La mente simbólica, una ventaja sutil pero poderosa. Uno de los factores más debatidos es el impacto del pensamiento simbólico. Los sapiens no solo sobrevivían, imaginaban. Dibujaban en las paredes, creaban mitos, registraban patrones estelares, establecían redes de comercio a larga distancia. Ese tipo de pensamiento permitió transmitir información compleja a las nuevas generaciones. Formar alianzas más allá del grupo inmediato. Adaptarse con rapidez a nuevos desafíos. Aunque los neandertales también mostraron indicios de arte y ritual, parece que el grado de simbolismo sapiens era más desarrollado. Esa diferencia, aunque mínima, multiplicó su capacidad de respuesta frente al cambio. ¿Y si fue una pandemia prehistórica? Algunos investigadores han propuesto una teoría menos explorada: el impacto de enfermedades infecciosas. Cuando dos especies que nunca habían convivido se encuentran, el intercambio de patógenos puede ser devastador. Es lo que ocurrió siglos después entre europeos y pueblos indígenas de América. Y pudo haber pasado entre sapiens y neandertales. Un virus leve para una especie puede ser mortal para otra. Y sin medicina, sin conocimiento microbiológico, sin inmunidad, una enfermedad nueva podía borrar clanes enteros en semanas. Aunque no hay pruebas concluyentes, esta hipótesis no puede descartarse. No fue una desaparición, fue una transformación. Pero hay algo que no se puede ignorar:
no todos los neandertales desaparecieron por completo. Los que se cruzaron con Sapiens dejaron descendencia. Esa herencia persiste hoy en nuestros genes. Sus rostros ya no caminan por las montañas, pero sus rastros están en nuestra piel, en nuestro sistema inmune, en nuestras emociones. Y en cierta forma, eso también es una forma de inmortalidad. Conclusión: no fue una sola causa. Intentar buscar una única explicación para la extinción neandertal sería reducir una historia compleja a un titular. La realidad, como suele ocurrir en evolución, es multifactorial. Cambios climáticos abruptos, reducción drástica de presas, aislamiento genético, desventaja simbólica y tecnológica, aparición de nuevos competidores, posibles pandemias. Cada factor fue una gota en el vaso, y un día simplemente ya no quedaron más neandertales puros en ningún lugar del planeta. Pero la historia no termina ahí. Lo que los neandertales nos dejaron: ciencia, genética y el futuro de nuestra especie. Durante siglos los tratamos como un pie de página evolutivo. Los llamamos toscos, primitivos y diferentes. Pero ahora sabemos que los neandertales no fueron una rama muerta del árbol humano. Fueron una de sus raíces más profundas. La ciencia que los resucitó. En las últimas 2 décadas, la ciencia dio un salto extraordinario. La genética, en particular, revolucionó nuestra forma de ver el pasado. Gracias a la secuenciación de su ADN, hoy sabemos que al menos el 40% del genoma neandertal original aún sobrevive, distribuido fragmentadamente entre millones de personas vivas. Esos genes influyen en nuestro sistema inmunológico, en la forma en que metabolizamos ciertos alimentos, en cómo respondemos al estrés. Incluso podrían explicar rasgos de personalidad y ritmos circadianos, como la tendencia al insomnio o la sensibilidad emocional. Llevamos neandertales en la sangre, sin saberlo, no como una reliquia, sino como parte activa de lo que somos. ¿Qué nos enseñan sobre nosotros mismos? Más allá de los genes, su historia nos obliga a replantear lo que significa ser humano. Durante mucho tiempo nos definimos por oposición. Nosotros tenemos arte, ellos no. Nosotros hablamos, ellos gruñen. Nosotros sobrevivimos, ellos desaparecieron. Pero la evidencia contradice esa superioridad simplista. Los neandertales enterraban a sus muertos con cuidado. Utilizaban pigmentos, collares y herramientas complejas. Se preocupaban por sus heridos, por sus niños y por sus mayores. ¿No son esos los signos de una mente consciente, de una sociedad sensible? ¿Dónde termina la humanidad? ¿Y dónde comienza la arrogancia? Un espejo en la prehistoria. Lo más inquietante no es lo que los separaba de nosotros, sino lo que compartíamos sin saberlo. Ambas especies rieron, lloraron, soñaron. Ambas construyeron hogares, aprendieron del fuego, exploraron un mundo lleno de peligros. Ambas dejaron huellas que ahora intentamos descifrar. Ellos eran nosotros, en otro cuerpo, con otro acento, pero con el mismo misterio en la mirada. Los vacíos que dejaron los neandertales desaparecieron físicamente hace unos 30.000 años, pero su ausencia todavía se siente. ¿Y si hubieran sobrevivido? ¿Y si hoy compartiéramos el planeta con otra humanidad? La historia sería diferente. Nuestras lenguas serían más diversas. La ciencia comparativa entre especies humanas habría sido una realidad. Tal vez el mundo sería más tolerante a la diferencia o más hostil a ella. El silencio de los neandertales no es solo una extinción, es una pregunta sin respuesta. Lo que sigue: ciencia, identidad y humildad. Hoy arqueólogos exploran cuevas aún sin excavar. Genetistas rastrean segmentos antiguos en bancos de ADN. Antropólogos replantean teorías centenarias.
Pero más allá de la ciencia queda una lección mayor. Nuestra historia no es lineal, ni pura, ni exclusiva. Somos el resultado de encuentros, mezclas, adaptaciones y también de pérdidas. Cada vez que miramos un fósil, no vemos el pasado. Vemos un reflejo de nuestro presente y una advertencia para el futuro. El relato que sigue escribiéndose. El relato de los neandertales no ha terminado. Sigue creciendo con cada excavación, con cada nuevo hallazgo microscópico en un fragmento de hueso. Sigue viviendo en nosotros, en nuestras células, en nuestros reflejos, en nuestra memoria ancestral. Y sigue enseñándonos que no hay una sola forma de ser humano. Puede que nunca escuchemos su voz. Puede que sus palabras se hayan perdido en el viento de los milenios, pero sus gestos, sus actos, su ADN, aún hablan. Y si los escuchamos con atención, quizá comprendamos algo más que su historia. Quizá descubramos la nuestra. ¿Y tú? ¿Sabías que llevas ADN neandertal en tu cuerpo? ¿Cómo te hace sentir formar parte de una especie que no está sola en su historia? Comparte tu reflexión en los comentarios y suscríbete para explorar juntos los misterios ocultos de nuestra evolución.